van a haber nuevos virus, que yo ya se los he dicho desde el año pasado. Veía uno hace poco en una visión que tuve en un sueño profundo que el Señor me mostraba, como algo a la piel, como una como unos granos grandes, como una viruela, una cosa así parecía, pero no es viruela, no es sarampión, no es nada de esa vaina, es algo diferente, que va a atacar mucho a la piel. Entonces tenemos que orar mucho. En algunos países se va a dar, no en todos. Y diferentes tipos de... Solo cuento lo que el Señor me mostraba. Va a salir un nuevo virus. Yo les dije el año pasado que iban a salir nuevos virus y salieron nuevos virus. Este año va a salir un nuevo virus desde el África. Por ahí abril, mayo, más o menos, alguno de esos dos, un nuevo virus, pero que no tenemos que tener miedo que se vuelva pandémico. Porque yo les he dicho desde el año pasado van a salir nuevos virus y han salido. Ustedes se pueden estudiar e investigan, han salido nuevos virus, nuevos. No el bicho este, sino nuevos. Las alarmas están tan prendidas que inmediatamente encuentren un brote de esos, lo atacan totalmente. Entonces sí van a haber de muchas clases, pero inmediatamente, pero hay uno que el Señor me mostraba que viene de África, que viene también de cuestión de animales. Este del bicho, yo se los he dicho, eso fue mano del ser humano. Hay un audio del 2020 que yo del principio del 2020. Y todavía están en investigación y nada que resuelvan. Saben que cuando yo sueño, muchos de los sueños se los he compartido y se han hecho realidad. Ahí pueden buscar. Entonces debemos de orar mucho y de cuidarnos mucho porque van a venir más virus nuevos. Se van a despertar antiguos que se pensaban erradicados y más mutaciones. Pues esto no se acaba todavía. Sí saldremos adelante, yo se los he dicho varias veces, pero tenemos que seguir cuidando. Van a haber varios virus antiguos que vuelven a salir, nuevos que se desarrollan. Más pandemias no las vamos a tener todavía, entonces no se preocupen. Ahorita en junio, julio empezamos a salir de esto, pero quedan los rezagos, quedan las diferentes pandemias económica, espiritual, política, de la escasez, pandemia de la escasez tan berraca que estamos y vamos a estar, todo eso va a seguir, eso no se va a ir de una vez. Ya la salud la empezamos a recobrar, pero tenemos por ahora ser cautos y ser muy prudentes, por favor. Yo se los decía en noviembre, diciembre, las predicciones de noviembre, diciembre, en enero. Van a haber nuevos virus. Yo les he dicho muchas veces desde el 2000, desde que iniciamos con esto, que iban a haber varios virus. Van a salir, van antiguos y nuevos. Yo ya se los decía desde enero, desde el año pasado. Pero no es que vaya a haber otra pandemia mundial. Eso yo se los he dicho varias veces. Así es, y se trata de la temible viruela del mono, que ya llegó a los Estados Unidos y hay una alerta a nivel mundial ante el aumento de estos casos de la enfermedad, que es muy infecciosa. Ya hay enfermos confirmados en Europa, Canadá y, como decimos aquí, en Estados Unidos. Por esto, ante esta situación, queremos profundizar con lo último. Diego Arias, cuéntanos. Jesse, Antonio, y el caso confirmado en Boston es de un hombre que recientemente viajó a Canadá, donde hay un brote. Los expertos están tratando de entender cómo él y otras personas más en Europa se han contagiado sin haber viajado al continente africano. Ampollas en las manos llenas de líquido, cuerpos cubiertos de granos. Estos son los efectos de la viruela del mono, una enfermedad parecida a la viruela que usualmente solo se veía en algunos países de África. Pero ya se han registrado unos 68 casos en Europa, así como contagios en Canadá y el primer caso en Estados Unidos en lo que va del año. Generalmente este virus no se contagia así fácilmente, no se riega fácilmente. La transmisión usualmente ha ocurrido de animal a humano o de humano a humano, que es hasta más raro. Las autoridades de salud en Boston tienen bajo observación al primer paciente confirmado. Los expertos están tratando de determinar cómo estas personas adquirieron el virus y si se está esparciendo sin ser detectado. El gobierno de Perú ha declarado la alerta sanitaria a partir de este viernes ante el aumento de los casos de viruela del mono en el mundo. No obstante, el Ministerio de Sanidad subrayó que aún no se ha registrado ningún contagio en el Perú.
por lo que se trata entonces de una medida preventiva a nivel nacional. Y la viruela sísmica o viruela del mono es una enfermedad rara con una tasa de mortalidad variable según la epidemia, pero que hasta ahora en su variante más grave nunca ha superado el 10%. Procedente de África, en las últimas 2 semanas se han reportado casos en diferentes países de Europa como Portugal, España o Reino Unido. Y también Estados Unidos ha detectado allí la viruela del mono en un paciente, concretamente en el estado de Massachusetts, y las autoridades sanitarias están investigando ahora si tiene relación con los casos diagnosticados aquí en Europa. La viruela del mono es una rara infección vírica que suele darse en pequeños mamíferos en África Occidental y Central. La propagación suele ser a través de personas que viajan a esas zonas. Por eso, los médicos del Hospital General de Massachusetts, en Estados Unidos, no contaban con encontrar el virus en un paciente. En el transcurso de su admisión se le identificó como posible infectado con la viruela del mono, algo bastante inusual, ya que el paciente no había viajado ni estuvo expuesto a posibles animales portadores. Pensando en el paciente y a la vista de algunos casos en el Reino Unido, el equipo médico se planteó de manera más amplia el diagnóstico. Los médicos intentan ahora determinar si la infección está relacionada con un pequeño brote en Europa. Italia y Suecia son los últimos países que detectaron casos después del Reino Unido, Portugal y España. Las autoridades dicen estar observando de cerca el brote. No es probable que vaya a generar una transmisión importante, pero no lo podemos descartar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La viruela del mono es parecida a la viruela humana, aunque más leve. La mayoría de las personas se recupera en pocas semanas. Los típicos síntomas son fiebre, dolor de cabeza, cansancio e inflamación de ganglios. El virus se suele transmitir por contacto físico o fluidos corporales. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud insta a fijarse en erupciones cutáneas inusuales, los expertos subrayan que no hay necesidad de alarmarse. Puede transmitirse de persona a persona, pero el virus no es muy eficiente en la transmisión. Lo que normalmente observamos es que 1 o 2 personas se contagian y luego termina, porque no es muy infeccioso dentro de la población humana. Las autoridades subrayan que el riesgo público es reducido, pero aconsejan a quienes adviertan síntomas a aislarse inmediatamente. Y empecemos por lo más básico. Explíquenos qué es la viruela del mono, cómo se propaga y especialmente cómo evitarla. Bueno, es una enfermedad viral que se está viendo como zoonótica. Eso quiere decir que puede pasar de los animales al hombre y esa es la preocupación y la alerta. Es una enfermedad que produce una sintomatología con unas pústulas en piel. La razón por la cual todo el mundo está tan preocupado es porque la viruela solita era una infección que causó la muerte de mucha gente en el siglo XVIII, siglo XIX. Y gracias a ella se lograron producir las primeras vacunas. Las primeras vacunas que se hicieron en la historia, en la ciencia, se hicieron contra el virus de la viruela porque era muy mortal y muy preocupante en humanos. Ahora, hay viruela de mono, hay viruela de vaca, hay viruela de cerdo, hay viruela de muchos animales. Y la preocupación es que el hombre también tuvo viruela, pero gracias a la vacuna se erradicó. Ahora, puede pasar del animal al hombre, produciendo unas lesiones en piel, muy pustulares, pústulas y costras, y eso es lo que está preocupando ahorita al mundo. Que como fue una infección tan grave en un momento y generó tantos problemas de salud, la preocupación es que pueda llegar a convertirse esta viruela que está ahorita en monos en un problema en humanos. Y precisamente usted nos habla de la conexión entre viruela y la viruela del mono. A propósito de este tema, la OMS advirtió que desde que la viruela se erradicó en el mundo en 1980, la viruela del mono se convirtió en el ortopoxvirus más importante de la salud pública. ¿Por qué el aumento y cuál es su relación con la viruela?
Pues es que los virus es el mismo virus, los poxvirus, como usted lo está diciendo, son un grupo de virus de ácido nucleico DNA. Eso quiere decir que es distinto al que teníamos hace un rato, o el que estamos todavía esperando que se termine de ir, que era un virus RNA. Este es un virus DNA y tiene una capacidad de producir en el humano un problema muy serio, de una alta mortalidad. Entonces, esa es la preocupación. Ahora, en los animales tiene diferentes grados de letalidad dependiendo de la situación y dependiendo del animal, pero tenemos animales pues, que en este momento, como el mono, están manifestando la infección y eventualmente se la pueden pasar al humano. Cuando se la pasan al humano, la infección no es tan agresiva, no es mortal en el humano, la posibilidad de mortalidad es muy bajita, entonces, pues en principio esa es la preocupación. Y la OMS también dijo que la viruela del mono se da principalmente en las selvas tropicales de África Central y Occidental. Cuéntenos en qué condiciones se propaga este virus y qué tan vulnerable es América Latina por sus condiciones ambientales. África en general es un sitio donde fácilmente aparecen virus nuevos. Por ejemplo, el virus del ébola, el chikungunya, el Zika, todos estos virus han salido del África. No necesariamente tienen éxito cuando salen. Y hemos visto el ejemplo, pues efectivamente cuando arrancó el chikungunya teníamos unas expectativas de que podría ser una pandemia y realmente no logró tener éxito por fuera de África por mucho tiempo. El Zika, aunque se ha adaptado más a otros países diferentes, pues no fue tan agresivo como podría haber sido. Y obviamente la preocupación es que otro virus que salga de África pueda contagiar a los humanos y producir lesión. ¿Cómo se transmite? Pues se transmite por contacto con el virus. Hay que tocar el virus, hay que tener alguna vía de contacto con el virus para transmisión. Sí. Entonces, pues de vía respiratoria un poco, pero sobre todo contacto con el virus físicamente. La viruela del mono es una enfermedad rara. Los síntomas incluyen una erupción, costras, además de fiebre, dolores musculares, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y agotamiento. Se han registrado decenas de casos en varios países europeos, desde Portugal y España hasta Suecia y Reino Unido. Se trata de una enfermedad grave, pero no altamente infecciosa para los humanos. La cepa que se está viendo en el actual brote en Europa es la cepa de África Occidental, que tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente 1 de cada 100. El Departamento de Salud Pública de Massachusetts dice que ha confirmado un caso en un hombre que viajó recientemente a Canadá. Ese paciente está ingresado en nuestro programa especial de patógenos. Actualmente se encuentra en condición estable. El paciente se encuentra bien, con seguridad en aislamiento en nuestra unidad. Actualmente no hay cura para la viruela del mono. Está estrechamente relacionada con la viruela que fue erradicada hace décadas. La vacuna contra la viruela puede dar cierta protección. Realmente necesitamos entender mejor el alcance de la viruela del mono en países endémicos como la República Democrática del Congo y Nigeria, la República Centroafricana y otros, para entender realmente cuánto está circulando y el riesgo que supone para las personas que viven allí, así como el riesgo de exportación. Los casos recientes en el Reino Unido se produjeron predominantemente entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Todavía no se ha determinado si el inusual aumento de casos fuera de África indica un cambio en el virus o en los medios de propagación.